Buenas tardes y gracias por haber venido. Vamos a dar comienzo a la sesión del seminario dedicado al Anticristo, la sesión anterior a las vacaciones de Navidad que se había adelantado. Entonces, hoy el ponente es el codirector del Seminario Nietzsche Complutense, Óscar Quejido, que es licenciado y doctor en Filosofía por la UCM y profesor del Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento. Ha sido investigador contratado en la UNED en el marco del proyecto Los escritos póstumos de Nietzsche, edición crítica en castellano, estudio sistemático de los textos, que luego apareció en la editorial Tecnos y cuenta con numerosas publicaciones sobre Nietzsche en revistas especializadas. La ponencia de hoy lleva por título Más allá de la creencia en la verdad, apuntes para combatir la inacción y la virtud. Como quieras, Óscar. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, a todos por os digo, por decidir pasar una lluviosa tarde de diciembre escuchando algo de filosofía, o por lo menos, no lo que vaya a hacer yo, sino por lo menos lo que podamos sacar de Nietzsche. Os he enviado un texto y, como siempre, os digo, o me gustaría decirlo más a menudo, que es un documento de trabajo. En realidad, estos textos que enviamos, tened en cuenta que no son textos terminados, no son textos que hayamos acabado, no tienen esa pretensión, simplemente son nuestro propio trabajo sobre los textos de Nietzsche que estamos leyendo. No tienen una vocación de ser textos finales para nada, y mucho de lo que se diga, pues gracias a haberlo puesto aquí en común con vosotros, luego será rehecho, será repensado, será reestudiado. Y es decir, que por mucha gente que venga al seminario, una de las cosas que siempre hemos hablado Mariano y yo es insistiros en que participéis, en que leáis los textos, que para eso los enviamos, y para que vengáis con un poco de idea de qué vamos a hablar y con la intención de participar, y que el seminario lo vayamos construyendo un poco entre todos, ¿no? La lectura del texto que se vaya a hacer hoy. Bueno, me voy a basar en el texto que os he enviado, voy a ir revisando algunos textos para que podamos ir leyendo los textos de Nietzsche en los que me he apoyado. No voy a ir leyendo todo, hay algunas partes que sí, porque quizá mi ponencia haya quedado un poco, no voy a decir difícil, pero un poco, hay que ir siguiendo ciertas articulaciones, y para que no nos perdamos mucho y para ir ganando tiempo, algunos trocillos los voy a ir leyendo. Bueno, como os digo un poco al principio del comienzo del texto que os he enviado, mi intención en esta ponencia ha sido acercarme o proponer una lectura de algunos aforismos del comienzo del Anticristo, algunos aforismos que se solapan con los de la sesión pasada, por lo que podríamos decir un poco que hablar de una cierta continuidad, ¿no? con la sesión del mes pasado del profesor Esteban Enguita. Aunque estas cuestiones que voy a desarrollar de otra manera, sí que las voy a tomar un poco simplemente como telón de fondo, ¿no? Para reconducirlas de manera más particular a la complicadísima, posiblemente uno de los temas más difíciles de Nietzsche, resignificación del marco en el que puede tener sentido hablar de verdad en la filosofía de Nietzsche, ¿no? ¿En qué sentido se puede hablar de que hay algo así como la verdad en Nietzsche? Y además, desde un punto de vista, que es el que aborda en el Anticristo, o por lo menos como yo quiero leerlo, desde el punto de vista de la virtud, otra noción de esas con un peso filosófico tremendo. Por eso os digo que seguramente esta ponencia no tiene ninguna vocación de decir nada definitivo ni nada importante, sino enredarnos un poco en dos nociones, la relación de dos nociones que son que tienen mucho peso dentro de la filosofía, verdad y virtud, ¿no? Si le sumamos la acción, como ya he añadido en el título, pues la cosa ya se hace bastante complicada. Bueno, en este sentido la sesión de hoy estará dedicada, y esa es la tesis que me gustaría sostener o un poco sacar a la luz, la puesta en juego de una noción de verdad, una noción de verdad
que en tanto que establecida como valor en sí, la verdad como algo que es en sí mismo valioso, podríamos decir, y por tanto próximo a lo bueno, se convierte en algo moralmente deseable. Y por tanto, el conocimiento, la acción que nos lleva a hacernos con la verdad, se convierte a su vez en una acción propia de la virtud, ¿no? Una acción virtuosa. Pues bien, este planteamiento tradicional, así entendido, es el que Nietzsche va a criticar, ya que la verdad y el conocimiento, así entendidos, moralmente entendidos, podríamos decir, según la tradición filosófica, imposibilitan la acción, ¿vale? A juicio de Nietzsche, imposibilitan la acción en los términos en los que Nietzsche va a entender esta acción, ¿no? Para ello he dividido el texto, como os pongo en lo que os he enviado, en 5 puntos, ¿no? Lo vamos a dividir en 5 puntos, 5 apartados. En el primero de ellos simplemente voy a recoger algunas cuestiones generales, algunas de ellas ya han aparecido, como os decía, en las sesiones anteriores, de manera que podamos establecer algunos hitos, algunos puntos que delimiten el problema de hoy. Para ello voy a partir del aforismo segundo, del Anticristo, en esta primera parte. En la segunda parte lo que voy a hacer es detenerme un poco en una caracterización bastante esquemática de la virtud, en el sentido en el que el propio Nietzsche lo dice, en el sentido del renacimiento, en el sentido del renacentista, ya que ahí vamos a encontrar uno de los ejes vertebradores del problema que queremos tratar. Ese eje es la distinción, precisamente, nietzscheana, de, por una parte, la virtud al estilo del Renacimiento, como él nos dice, la virtus, o de la virtud, por otra parte, al estilo cristiano, ¿vale? Dos formas contrarias de virtud, con, a su vez, dos formas de entender la verdad, podríamos decir contrarias, y a su vez con dos formas de entender la acción, precisamente también contrarias. Bueno, para apoyar ese punto os he enviado un pequeño texto del filósofo francés Michel Onfray, del que luego hablaremos un poco. El tercer punto de la sesión, la tercera parte de la sesión, nos va a llevar hasta el libro primero de la genealogía de la moral, ya que he encontrado, considero que hay cosas importantes para refrescar, aunque sea mínimamente, cosas que están en plena sintonía y complementan bastante bien la lectura de estos primeros aforismos del Anticristo. En un cuarto punto, lo que haré será centrarme, aunque sea brevemente, en esos aspectos tan complicados de la caracterización nietzscheana de la verdad, al hilo de todo lo que hayamos ido construyendo hasta el momento. Y en el último punto me gustaría añadir algunas notas sobre el poder de seducción, ¿no? Esta expresión que Nietzsche, esto de que la moral es seductora, que nos seduce, ¿qué poder es el que tiene la moral, o la verdad entendida en su dimensión más moral? Esa cuestión de la seducción, ¿no? de estos elementos, de lo bueno, de lo verdadero, en tanto que moralmente entendidos, son muy seductores, ¿no? Tiene ecos de la ponencia del otro día del profesor Esteban Enguita. Bueno, esta seducción es de la que se valen precisamente para abolir la acción. La moral es seductora, la moral en el sentido tradicional es seductora, nos seduce y cortocircuita, podríamos decir, la capacidad de acción. Entendida esta, como vamos a ver, como acción personal. Tema también que habría que matizar bastante, ¿no? El modo en que cada uno de nosotros valora, porque eso es para Nietzsche actuar, ¿no? La acción entendida, por tanto, como crítica, podríamos decir, y fijaos en la paradoja o en el giro, en el desplazamiento que hace la filosofía de Nietzsche. La acción entendida como la valoración personal en contra de la moral, de manera crítica. Eso es el inmoralismo kantiano, ¿no? El inmoralismo que se convierte para Nietzsche en la única forma de comportarnos moralmente. Ser un inmoralista es la única forma de estar en contra de la moral establecida, es la única manera, que dice Nietzsche, en la que podemos ser morales. Evidentemente está manejando dos sentidos de esta palabra. Y esta cuestión va a ser retomada directamente de Nietzsche, aunque yo no he tratado esta cuestión hoy aquí, la he tratado en otro lugar, por Foucault. Foucault en su planteamiento de la filosofía en tanto que crítica, en tanto que la filosofía tiene que ser crítica, y fijaos también en la continuidad que hay con la sesión anterior, con la sesión del profesor Enguita, que abordó también el importante tema de la filosofía como teología
y la ultracrítica de Nietzsche, podríamos decir, al filósofo crítico por excelencia de la tradición filosófica, que es Kant, ¿vale? De ahí, por ejemplo, mi pregunta cuando terminó la sesión, en la que al profesor Enguita si él entendía que Nietzsche era, en este sentido, como señala el propio Deleuze en el libro que tiene sobre Nietzsche, un superador de la filosofía crítica de Kant, haciéndole la crítica a Kant, ¿no? El aspecto crítico de la filosofía va a ser fundamental para entender esta superación inmoralista de la moral, ¿no? Hay un juego entre filosofía y superación de la moral entendida como crítica, que es fundamental. Esto convertiría, claro, lo decíamos el otro día, a Nietzsche en un superilustrado, una especie de superilustrado que superaría a Kant haciéndole la crítica al propio Kant. Bueno, a su vez todas estas cuestiones en el último punto las quiero reconducir o las quiero poner en relación con el tema de la filosofía, y tiene que ver mucho con esto que acabamos de decir, como el saludable ejercicio de la crítica, o el saludable ejercicio de la filosofía, y con el de la virtud, también entendida como salud, ¿no? Todas estas cuestiones van a irse entroncando unas con otras, enlazando unas con otras al final de la sesión. Espero que se pueda. Bueno, vamos a empezar con el primer punto. Vamos al aforismo 2, y en el aforismo 2 Nietzsche, del Anticristo, nos dice, se posiciona respecto a lo bueno a partir de ese particular giro de su pensamiento que remite el análisis de casi cualquier cosa a una explicación en términos de poder, ¿no? Por tanto, la reflexión sobre la moral, la reflexión sobre lo que es bueno y sobre su origen, también girará en torno al poder. Toda la filosofía de Nietzsche hace eso. Lo leemos. ¿Qué es bueno? Dice Nietzsche. Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo, ¿no? Este es el giro típico del desplazamiento típico de la filosofía de Nietzsche hacia cuestiones de poder. ¿Qué es malo? Todo lo que procede de la debilidad. ¿Qué es felicidad? El sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia ha sido superada. No la satisfacción, sino la obtención de más poder. No la paz en general, sino la guerra. No la virtud, este es el texto que parece interesante, sino la excelencia. La virtud al estilo del Renacimiento, la virtud libre de moralina. Y ahora viene, claro, esa típica frase que tan polémica que dice: el primer principio de nuestro amor a los hombres, los débiles, los débiles, los fracasados han de perecer, hay que ayudarles además a ello. La frase es, claro, muy controvertida. Pero sin embargo creo que la nota que, por ejemplo, añade Germán Cano en la traducción de Biblioteca Nueva, justo en este punto, añade una nota que yo creo que es bastante aclaratoria y evita posibles malas interpretaciones y malas intenciones también, no solo malas interpretaciones, sino malas intenciones con respecto a la hora de leer a Nietzsche, cuando Germán Cano señala que, y lo cito textualmente, debe entenderse esta afirmación en el contexto de la idea de salvación, con entre paréntesis, inmortalidad personal del sujeto cristiano. Está ahí la cita, ¿no? Es decir, no se trata de exterminar a nadie en las cámaras de gas, sino de eliminar una de las ideas centrales del cristianismo en la que se ha posicionado la debilidad, se ha hecho fuerte, entendida como aquello que está en contra de la vida. Eso es lo que vamos a ver un poco hoy, ¿no? Aquello, la debilidad, es lo que está en contra del crecimiento, al postular precisamente que el verdadero sentido de esta vida procede de otra vida, procede de otro mundo, procede de otro lugar ajeno a este mundo. Lo que habría que erradicar, por tanto, dicho con las provocadoras palabras de Nietzsche, es la dominación que ejerce en nuestra cultura este planteamiento que está enfermo, es un planteamiento débil, ¿no? Que posterga la vida a otra vida, que posterga la acción, este mundo, entendida como la determinación del valor, a instancias extraterrenales, podríamos decir, de otro mundo, atrincheradas bajo la noción de lo en sí mismo valioso. Como ya es en sí mismo valioso, ¿para qué vamos a valorar? Si ya tenemos cosas valiosas. El bien en sí, espíritu puro, todo ese tipo de cosas. Continúa y termina el texto diciendo que es más dañino, ahí concluye, que cualquier tipo de vicio. Y se pregunta Nietzsche, dice, practicar la compasión frente a los fracasados y los débiles, a saber, el cristianismo. Bueno, a continuación en el texto se ha señalado, que en el texto que os envié, algunos puntos que habría que tener en cuenta, que no se pueden dejar de tener en cuenta, más bien permanentemente,
creo, siempre que se lea Nietzsche, ¿no? En primer lugar sería la definición nietzscheana de bueno. Vemos de manera implícita, en esa definición de bueno, vemos de manera implícita el carácter más general de la vida, precisamente bajo la forma de voluntad de poder, de aquello que crece, dice Nietzsche. La vida es voluntad de poder, el poder hace crecer, es superar resistencias. Esto es algo que siempre hay que tener, siempre que se lea Nietzsche hay que tener muy presente, ¿no? Este planteamiento siempre está, ¿no?, en la lectura de Nietzsche, ¿no? Un poco más adelante, en el aforismo 6, precisamente de Anticristo, Nietzsche va a escribir que la vida supone, dice textualmente, un instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas de poder. Anticristo 6, ¿vale? Hasta ahí. La vida, entonces, es guerra, guerra entendida como la constante contraposición, constante confrontación de interpretaciones, de fuerzas, en la que la superación no debe ser entendida, y eso es importante, la reflexión nietzscheana sobre el poder, como la eliminación total del contrario, sino como su asimilación o su dominio, pero no su eliminación, ¿vale? A mi juicio, y esta es un poco la tesis de fondo que quiero sostener hoy aquí, la vida, así entendida, como crecimiento, como capacidad de superar las resistencias, es lo que Nietzsche identifica con la acción, ¿vale? Identifica con la acción, con la verdadera acción, podríamos decir, entendida esta como la capacidad de valorar, la capacidad de establecer valores por uno mismo. En el crepúsculo de los ídolos, Nietzsche escribe, comillas, la vida misma valora a través de nosotros cuando ponemos valores, ¿vale? Actuar, la acción virtuosa, en nuestro caso, nada tendría que ver, tal y como sostiene la filosofía tradicional, ya sea desde un punto de vista moral o un punto de vista práctico, podríamos decir, o desde un punto de vista intelectual, como ahora vamos a ver, nada tiene que ver con la aplicación de unas prescripciones o normas previamente dadas y consideradas valiosas en sí mismas. Antes bien, actuar tiene que ver con establecer valores. Ser virtuoso, en este sentido, es actuar por uno mismo, más allá del marco de valoraciones socialmente aceptadas. El cristianismo, como ahora vamos a ver, por medio de la noción de compasión, ha puesto en juego, por medio de sus ideales y de sus valores supremos, una forma de vida que otorga el máximo valor a la renuncia. Como trataré de mostrar más detenidamente, para el pensamiento nietzscheano, compadecerse del débil obliga al fuerte a la inacción, obliga al fuerte a la renuncia, a renunciar a actuar. Si quiere, como contrapartida, claro, ser reconocido como bueno. En la sesión de hoy, más que entonces en la cuestión, en esta cuestión, me voy a centrar en esta otra, ¿no?, que se deriva un poco de ello, que acabamos de decir. Conocer, en el sentido de que esta palabra ha tenido para el pensamiento y la filosofía tradicional, conocer implica no determinar, en el sentido tradicional del término, no determinar por uno mismo la verdad, sino, del mismo modo que ocurre con la moral, eliminar la acción que conduce a la producción de verdad, encauzando, claro, esta actividad por medio de valores e ideales previamente determinados. Esa es la acción de conocer. En segundo lugar, he destacado otra cuestión que a mi juicio permite también entender el planteamiento general del pensamiento de Nietzsche y que siempre hay que tener siempre presente un poco cuando se lee a Nietzsche, ¿no? Es el tema de la denuncia de la inversión, yo lo llamo así, la denuncia de la inversión que ha llevado a cabo la metafísica y que ha llevado a cabo el cristianismo, ¿vale? Uno de los puntos centrales que se desprende precisamente de este aforismo segundo serviría para abordar en general la obra de Nietzsche, ¿no? Vamos a ver. De manera un poco rápida, al hilo de esta inversión, ¿no? Salto algunas cosas que podéis leer en el texto que os he enviado, ¿no? De manera rápida, como os digo. Al hilo de esta inversión se va a presentar la virtud del cristianismo y la virtud al estilo del Renacimiento, ¿vale? Hablándonos precisamente en estos términos. Un par de cosas a este respecto. En primer lugar, no me voy a meter o no me he metido en el texto en particular con la identificación nietzscheana de la compasión como la más elevada de las virtudes, ¿vale? La más elevada de las virtudes, ya que esta cuestión abriría la puerta a otra ponencia completamente distinta, como él mismo señala, al diálogo de Nietzsche que mantiene con Schopenhauer.
y eso excedería, como os digo, las pretensiones de esta charla. En realidad, si os dais cuenta, todos estos aforismos de la primera parte del Anticristo yo creo que pueden ser leídos como una especie de gran discusión de Nietzsche con toda la historia de la filosofía, pero con nombres y apellidos, ¿no? Es decir, no solo Kant, como veíamos el otro día, sino que más profundamente también aparece Hegel como quizás su peor enemigo, Platón, Aristóteles. Todos estos están en los 8 o 10 primeros aforismos del Anticristo y está dialogando con ellos, ¿no? Aparece también Spinoza, aparece el idealismo, como os digo, Kant el otro día, ¿no? Todas las diferentes versiones de la metafísica que ha ido adoptando la filosofía en su planteamiento metafísico. Nietzsche en estos 10 primeros aforismos va discutiendo con ellos. Yo por mi parte solo me voy a centrar en la noción general de virtud, en oposición, como acabamos de ver en el aforismo segundo, en oposición al vicio, ¿no? Es decir, se trata de la consumación de la inversión, la virtud entendida como compasión, la moral cristiana, sería la consumación de la inversión que hace que la compasión, entendida como virtud, sea, dice Nietzsche, incluso más dañina que cualquier vicio. Fijaos lo fuerte, ¿no?, de la expresión. Compasión es incluso más dañina que cualquier vicio. ¿Contra qué se ejerce ese daño? Podríamos preguntarnos. Pues contra la vida. Contra la vida, claro, entendida como crecimiento, como aumento de poder. Contra eso está reaccionando la compasión, ¿no? Contra la propia vida entendida. ¿Por qué? Por generar la inacción del fuerte, del que puede actuar, ¿vale? Vamos al punto segundo de la sesión, ¿no? en el que he querido simplemente aproximar un poco algo de esta virtud al estilo del Renacimiento, ¿no? La posición de Nietzsche respecto a la virtud es bastante compleja, tanto en su crítica como en su uso afirmativo, pero hay algunos puntos que pueden sacarse, ¿no?, extraerse como unas claves que nos den una cierta idea. Su reflexión sobre la virtud parte, como no podía ser de otra forma, de los griegos, desde luego, pero para oponerse a la identificación que vincularía la razón con la virtud, es decir, y con la felicidad, ese hilo conductor que une razón, virtud y felicidad, en el caso de pensar en Platón, por ejemplo, ¿no? Entonces, contra ese tipo de planteamientos, donde hay una conexión, una vinculación entre estas tres nociones, es contra lo que está reaccionando Nietzsche, ¿no? Su lectura se caracteriza más, sin embargo, como nos dice en el texto, en el sentido de la noción de la virtud entendida como excelencia, es decir, la noción de arete, podríamos decir, aristotélica, pero con diferencias importantes, ¿vale? La excelencia aristotélica se define, en primer lugar, como una especie de acción y no como una pasión. En esto sí que coincidiría Nietzsche, ¿no? La virtud no es una cosa pasiva, sino que la virtud depende de la acción, y eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes de la filosofía entendida como crítica, entendida como acción, precisamente. En ese sentido sí que conecta bien Nietzsche, yo creo, a mi juicio, con Aristóteles, ¿no? En ese primer punto. Una virtud entendida en primer lugar como acción y no como pasión. Y más particularmente, en el caso de Aristóteles, como la acción más apropiada, dice el propio Aristóteles, una cita del propio Aristóteles, la acción más apropiada a la naturaleza de cada ser, ¿vale? La acción más apropiada a la naturaleza de cada ser es, por tanto, el acto más conforme, la virtud entendida en el sentido aristotélico es es la acción, el acto más conforme a su esencia. Y este será el bien propio de cada ser, va a decir Aristóteles. En el caso del hombre, del ser humano, la excelencia estará asociada a la parte racional de su alma, esa es su esencia, ¿no? Eso es lo que más le conviene, lo que más conforme a la acción más conforme a su propia naturaleza. Ese sería el planteamiento más o menos aristotélico resumido, ¿no? A diferencia de esta noción aristotélica, la noción nietzscheana de virtud como excelencia es entendida, en primer lugar, individualmente, ¿no? No es la dimensión racional universal propia del ser humano, de este o de aquel, de todos, lo que se pone en juego, sino una noción de virtud como excelencia entendida a nivel individual, y no es, como os digo, apelando a ninguna racionalidad universal. Y en segundo lugar, como él mismo escribe, se trata de una virtud, dice él, sin moralina. Es una virtud, la virtud renacentista, la virtud que él reclama, la virtud entendida como excelencia, es una virtud individual y es una virtud sin moralina, por tanto, sin connotaciones morales
prácticas o intelectuales, ¿no? Como decíamos antes. Este tipo de virtud es la que Nietzsche va a relacionar con la virtud renacentista, ¿vale? Como os decía, os he enviado un pequeño fragmento del prólogo, una obra de Michel Onfray que se titula La construcción de uno mismo, la moral estética. Fijaos en el título, que ya es bastante significativo. El prólogo, este fragmentillo que os he enviado, es muy poquito, pero yo creo que el libro yo lo encontré, yo creo que está en internet, ¿no? Lo quería enviar entero porque no hacer esas cosas, pero yo creo que está en internet. Y el prólogo se titula, fijaos, Obertura, peregrinaciones en busca de una figura. Ya sé que se trata de un autor de una figura un poco controvertida, ¿no? Michel Onfray, denostado en muchos casos por los especialistas académicos, o por otros no tanto, pero bueno, yo en mi caso prefiero no manifestarme en ese sentido. Os envío el texto y que cada uno decida por su propio, ¿no? No sé, como no puede ser de otra manera en esta charla donde se reivindica la personalidad de cada uno, porque cada uno personalmente elija si el texto o el propio Michel Onfray le parece adecuado o no, que cada uno elija libremente. Bueno, pues en este libro, precisamente, Michel Onfray trata de introducir lo que él denomina una moral estética en la línea de una construcción de la subjetividad individual. Para ello, Onfray toma, y esto es lo que se le critica en ocasiones, que no añada nada en realidad importante o nuevo a lo que ya ha dicho Nietzsche, se centra en la figura del condottiero, ¿no? El condottiero italiano del Renacimiento, ¿no? En este prólogo o obertura relata de manera muy literaria cómo, buscando precisamente las resonancias de Zaratustra, viaja hasta Venecia, ¿no? Siguiendo los pasos un poco de Nietzsche, y luego ya ni siquiera siguiendo los pasos, sino que perdiéndose por esta magnífica ciudad, llena de sugerentes paisajes, y cuenta cómo finalmente da con lo que busca, ¿no? Con la estatua del condottiere, Bartolomé Colleoni, y a partir de ahí, de este personaje y de lo que representa, Onfray va a contraponer, y eso es lo que nos interesa a nosotros, o va a reconstruir a su juicio lo que es la virtud al estilo del Renacimiento, ¿no? La virtud al estilo del Renacimiento frente a la virtud cristiana, ¿no? Del mismo modo, claro, que Nietzsche está insinuando, está proponiéndonos que hagamos en estos primeros aforismos, en este primer aforismo del anticristo, ¿no? Y me pareció que esta descripción dada por Onfray podía ayudar un poco a imaginar a qué se está refiriendo Nietzsche, ¿no? Con su reivindicación de una virtud renacentista, ¿no? ¿Qué entiende él por una virtud renacentista? En un fragmento póstumo de esta misma época escribe Nietzsche: contra el gran error de que nuestra época, Europa, dice él, representa el tipo más elevado de hombre, por el contrario, los hombres del Renacimiento eran más elevados, y asimismo los griegos. Es probable incluso que estemos bastante abajo. Comprender, dice él, no es un signo de fuerza más elevada, sino de un hábil cansancio. Comprender, fijaos en el sentido racional que tiene, no es un signo de fuerza, sino que es un signo de cansancio, ¿no? La moralización misma es una decadencia, ¿vale? Bueno, pues a este tipo superior de hombre, un tipo de hombre que ya se ha dado, dice él, a lo largo de la historia, aunque nos dice que ha sido de manera accidental, ¿no? Aquí y allá surgen hombres así, pero en realidad lo que nos está poniendo, no se lo he puesto en el texto, no lo he hecho ahora, pero es una cría, ¿no? Encontrar en qué condiciones esos hombres fuertes se han dado, ahí estaría su proyecto político antropológico, encontrar en qué condiciones estos hombres han surgido de manera casual, estudiar esas condiciones y repetirlas, podríamos decir, para que se críen, para poder criar hombres fuertes. Bueno, pues a este tipo de superior de hombre, como os digo, un tipo de hombre que ya se ha dado en la historia, es al que el cristianismo, con su lógica invertida, ha declarado la guerra, y el que ha sido considerado finalmente como malvado, ¿no? Es lo que nos está diciendo Nietzsche, y eso lo dice en el Anticristo, en el fragmento 5, en el aforismo 5, ¿vale? Bueno, en este mismo sentido es en el que la compasión, y me ha interesado subrayar este aspecto, en tanto que virtud, la compasión en tanto que virtud, es vista por Nietzsche como algo que resta vitalidad, dice Nietzsche, ¿no? En estos primeros aforismos del Anticristo. La virtud resta vitalidad, resta fuerza para seguir creciendo.
Y eso es algo altamente nocivo, nos dice, para la vida, si entendemos por vida crecimiento, claro. Fijaos en este texto, dice: la compasión se opone totalmente a los afectos tonificantes que elevan la energía del sentimiento vital. Actúa como depresivo. Se pierde fuerza cuando se compadece. Con la compasión aumenta y se multiplica todavía más la pérdida de la fuerza que ya de por sí confiere dolor a la vida. ¿Vale? Este instinto deprimente y contagioso, nos dice Nietzsche un poco más adelante, pone trabas a esos instintos propicios a la conservación y a la elevación del valor de la vida. Al actuar, dice, tanto como elemento multiplicador de la miseria, cuanto como factor de conservación de todo lo miserable. Representa uno de los principales instrumentos para incrementar la decadencia. Vuelve a decir, ¿no? En definitiva, va a afirmar Nietzsche que la compasión nos persuade a entregarnos a la nada. Ese es el poder de la compasión, ¿no? A la inacción, entregarnos a la nada, entregarnos a la inacción, a la no valoración. Evidentemente, apunta el propio Nietzsche, no se alude de manera directa, dice, a la nada, sino que se usan otros términos supuestamente más llenos de significado y de sentido, como Dios, más allá, la vida verdadera, el nirvana, todo este tipo de expresiones que en el fondo están vacías de contenido, dice Nietzsche. Apelar a otro mundo, apelar a otro sitio, desde el que emerge el sentido de la realidad de nuestro mundo, es este tipo de nociones. Sin embargo, nos desvían nuestra atención y nos dirigen hacia expresiones de este tipo, más allá, vida verdadera, nirvana, donde en realidad no hay nada, ¿no? La compasión nos persuade a entregarnos a la nada, ¿no? Anticristo 7. Bueno, la compasión entonces conlleva la pérdida de energía vital, la incapacidad para actuar del débil, que se contagia, ¿no? Ese carácter contagioso, interesante, que se contagia al fuerte cuando éste se compadece del primero. Y ese es el valor negativo de la compasión, ¿no? Que se refuerza, que se multiplica, nos dice, cuando la compasión, en realidad cuando toda virtud, cuando toda virtud así entendida, ¿no? Como la ha entendido el cristianismo, cuando toda virtud es entendida como extrínseca, es decir, cuando la virtud se convierte en la base, como decíamos antes, de un sistema de valores, de prescripciones, de normas, es ahí cuando la virtud adquiere ese carácter peligroso para la vida. Es en ese momento cuando se convierte en la peor enemiga de la vida, tal y como ya hemos dicho, de la vida entendida, claro, como siempre, como crecimiento. La vida que se manifiesta en el organismo por medio de su fuerza, de su poder, es decir, cuando el crecimiento es entendido como la auténtica acción de este, ¿vale? Se pone en peligro la vida se pone en peligro cuando, como hace el cristianismo, se convierte en norma, se convierte en algo extrínseco, cuando, como la compasión, que en sí misma supone esta neutralización de la acción. Vamos al tercer punto. Al tercer punto en el que, ayudándome, como os decía, del libro primero de la genealogía de la moral, he tratado de sacar a la luz algunas cuestiones, yo creo que importantes, ¿no? Esta parte sí que la voy leyendo un poco porque como articulan muchos textos y en realidad es un poco más, para ir un poco más rápido, ¿no? Es una articulación, como os decía, un poco compleja y no quiero liaros más. En el libro primero de la genealogía de la moral, Nietzsche nos había relatado cómo los nobles, dice él directamente, lo dice en la genealogía de la moral en el aforismo quinto, del libro primero, dice, los nobles precisamente se sentían como hombres de rango superior, ¿no? Es decir, su rango no procede extrínsecamente de la aplicación de unas prescripciones consensuadas o sancionadas socialmente, podríamos decir, ¿vale? Que te convierten en bueno. No se trata de eso. Los nobles en esa reconstrucción genealógica un poco imaginaria que hace Nietzsche en la genealogía de la moral, los nobles precisamente se sentían, y eso es importante, se sentían como hombres de rango superior, ¿no? No es una, como os digo, unas prescripciones externas, ¿no? Las que te convierten en bueno, sino que, más originariamente dice, procede de un sentimiento de un pathos
dice él, de su superioridad, de su poder para constituirse como diferentes, para constituir su diferencia sin necesidad de normas objetivas. Antes bien, se manifiestan ellos mismos como los creadores de esas normas. Y ese es el tipo superior de hombre que en su acción, en su crear, podríamos decir, encuentra su virtud, ¿vale? La suya personal. Recordaréis que en ese mismo aforismo Nietzsche indica que los nobles se designan a sí mismos, especialmente a partir de los rasgos típicos de su carácter, dice, ¿no? La raíz del término noble, dice en la genealogía de la moral, acuñados proceso, designa a alguien que es, y subraya la palabra, la pone en cursiva, alguien que es, que tiene realidad, que es realmente, que es de verdad, dice. Luego, en un giro subjetivo, continúa Nietzsche, designa al hombre verdadero en el sentido de verdad. En esta fase de transformación conceptual se convierte en lema y consigna de la nobleza y su sentido se desplaza completamente hacia noble para marcar las diferencias con el hombre vulgar y mendaz, tal como Theognis lo toma y lo describe. Ese es el aforismo 5. Quedémonos con esta caracterización nietzscheana de lo verdadero, ¿no? Como aquello que emerge de la diferencia, de la conformación de lo real, de lo propio real, que es así ya, diferente, ¿no? Y nos alejamos de esta manera de la verdad objetivada, podríamos decir, de la verdad en tanto que supuesta conformadora de la realidad, ¿vale? Quedémonos entonces con aquello que en verdad es, como él subraya ahí, como precisamente el poder para distinguirse en algo, distinguirse, diferenciarse, por tanto, como manera de conformarse por encima de las normas e incluso contra las normas. Frente a esto, todavía en el libro primero de la genealogía de la moral, Nietzsche lleva a cabo la genealogía del bien como ideal. No lo voy a ver detenidamente, pero en el aforismo 6 recordáis que Nietzsche alude precisamente a que es en la aristocracia sacerdotal donde, dice, pudieron interiorizarse y agudizarse de un modo peligroso las oposiciones valorativas. Hay, desde el principio, dice, algo insano en tales aristocracias sacerdotales. ¿Os acordáis que ya en otras sesiones hemos hablado de que el sacerdote en la rebelión es el que posibilita la rebelión de los esclavos, porque él mismo es un aristócrata, ¿no? En esa distinción que hace la genealogía de la moral al principio. En tales aristocracias sacerdotales, continúa diciendo, y en las costumbres que dominan en ellas, costumbres que vuelven la espalda a la acción. Hay algo insano en el sacerdote, en el aristócrata insano, en el sacerdote, ¿vale? Hay algo que vuelve la espalda a la acción, dice, ¿no? Un poco más adelante se señala precisamente una diferencia entre estos dos modos de valorar, el noble y el sacerdote, que es interesante también para esta cuestión. Frente al modo de valorar, dice Nietzsche, caballeresco aristocrático, el modo de la aristocracia sacerdotal, por otra parte, se va a desarrollar como su antítesis y va a posibilitar con ello toda la inversión, toda la transvaloración de los valores, cuyo origen es el judaísmo, ¿no? Como veíamos el otro día con el profesor Esteban Inguita, ¿no? Es el judaísmo donde se produce esa primera inversión de la que el cristianismo es simplemente una continuación, decía el otro día el profesor Esteban Inguita, ¿no? Esta transvaloración va a encontrar su continuidad, como os digo, en el cristianismo y también, como veíamos el otro día, en determinada forma de hacer filosofía. Esa filosofía tan apegada a la teología, esa era la sesión del otro día, ¿no? Aquí encontramos la genealogía de esa bajo esta fábula nietzscheana, esa manera de hacer filosofía. ¿En qué consiste esta rebelión de los esclavos? Que nos va a ayudar a entender un poco esta caracterización de la virtud al estilo del Renacimiento frente a la virtud cristiana que se está construyendo aquí, ¿no? Fijaos, dice, ya se habrá adivinado con qué facilidad el modo sacerdotal de valorar puede desgajarse del modo caballeresco aristocrático, ¿no? Lo que decíamos, no deja de ser una forma aristocrática de valorar, porque solo el aristócrata puede valorar, solo el noble puede valorar, solo el noble tiene la prebenda de la acción. El débil, el esclavo, no valora, se define por eso, porque no valora, se deja llevar por los valores de otro, ¿vale?
ya se habrá adivinado con qué facilidad el modo sacerdotal de valorar puede desgajarse del modo caballeresco aristocrático y desarrollarse luego como su antítesis. Los juicios de valor caballeresco aristocráticos presuponen una corporalidad, y ese es el texto que os he enviado un poco de Enfré, presuponen una corporalidad poderosa, una salud floreciente, rica, rebosante, e incluso además de aquello que condiciona su conservación. La guerra, la aventura, la caza, la danza, los torneos y en general todo lo que entraña una acción fuerte, libre, alegre. Una acción fuerte, libre, alegre. El modo de valorar de la nobleza sacerdotal tiene, ya lo hemos visto, otros supuestos, bastante malos para ella cuando se trata de la guerra. Ese es el motivo de la rebelión de los esclavos, no soportar saber que vas a perder en la guerra, ¿no? Podríamos decir. Los sacerdotes son, como es sabido, los enemigos más malvados. ¿Y por qué? Porque son los más impotentes, los que no tienen capacidad para actuar, ¿no? Los que siempre, cuando actúan, terminan perdiendo. Desde su impotencia, este es el juego nietzscheano, crece en ellos el odio hasta convertirse en algo gigantesco y siniestro, en lo más espiritual y lo más venenoso. Los más grandes odiadores de la historia mundial siempre han sido sacerdotes, dice Nietzsche en la genealogía de la moral, en el libro primero, en el aforismo 7. Y es en este punto en el que Nietzsche yo creo que encuentra, como decíamos hace un momento, la gran transvaloración, la gran inversión de todos los valores, que a su vez él tratará de subvertir con su propia filosofía, como su más importante proyecto filosófico, ¿no? Yo creo que de corte político-antropológico, por lo menos en la década de los 80, que él llama la transvaloración de todos los valores, subvertir la ya transvalorada, ¿no? la transvaloración previa que habíamos hecho. Dice nada de cuanto se ha hecho sobre la tierra contra los nobles, los violentos, los señores, los poderosos, merece siquiera mencionarse en comparación con lo que los judíos, y esto es la sesión un poco del otro día, han hecho contra ellos. Los judíos, ese pueblo sacerdotal, que en último término solo supo tomarse la revancha contra sus enemigos y sojuzgadores mediante una inversión radical de sus valores, es decir, mediante un acto de venganza espiritual. Es un acto porque solo un señor, un aristócrata, en el sentido nietzscheano, con toda esta terminología que siempre hay que entender desde un punto de vista filosófico. Claro, esto no es una historia de nada, esto es una fabulilla que se monta Nietzsche para explicarnos este especie de golpe de estado que dan los sacerdotes contra su propia capacidad de valorar para fijar y para impedir que ya nadie más valore, ¿vale? Para impedir que la valoración, el ejercicio, la guerra acabe imponiendo sus propios valores ya de manera definitiva, ¿vale? Este odio, el rencor, el resentimiento producido por la impotencia, por la incapacidad para actuar, llevaría al sacerdote a poner en juego la transvaloración, que tiene como consecuencia el sojuzgamiento y la eliminación de todos aquellos instintos poderosos que producían valor. Y eso es lo que Nietzsche quiere recuperar. Esos instintos que producen valor y que permiten, que son los que en última instancia permiten la acción, así entendida, ¿no? Con el peligro, claro, que ello comporta para la vida. Ese es el planteamiento nietzscheano. Es que ahora, a partir de ahora ya la vida nunca más va a poder ser crecimiento, sino que se va a convertir en otra cosa, solo, única y exclusivamente en conservación. Es en ese momento y por medio de esta última acción de los sacerdotes como los ideales más nobles son sustituidos por ese otro tipo de ideales cuyo contenido tiene el efecto precisamente de paralizar toda otra acción ya, ¿vale? El famosísimo texto, creo que hay una errata en el que os envié, porque este texto lo he citado, lo he llamado, he dicho que era de genealogía de la moral 7, y no es el 7, es el famoso del 13, ¿no? Vamos a leer, es un poco largo, pero merece la pena. Exigir a la fuerza que no se manifieste como fuerza, que no sea un querer sojuzgar. Este texto es muy importante en la genealogía de la moral, ¿no? Esa es la explicación nietzscheana, cómo la acción significa otra cosa de lo que nos han contado, ¿no? Actuar no es lo que nos han contado. Exigir que la fuerza no se manifieste como fuerza, que no sea un querer sojuzgar, un querer derribar, un querer dominar, una sed de enemigos y resistencias y triunfos, es exactamente igual de absurdo que exigir a la debilidad que se manifieste como fuerza. Un quantum de fuerza es un quantum equivalente de impulso, de voluntad, de eficacia. Más aún, no es otra cosa que precisamente este impulsar, este querer, este actuar mismo. Y solo puede parecer de otro modo por la seducción del lenguaje.
y de los errores fundamentales de la razón petrificados en él, que comprende y malinterpreta todo actuar, ¿vale? Aquí está la mala interpretación. Por culpa del lenguaje hemos malinterpretado qué significa actuar. Que comprende y malinterpreta todo actuar como condicionado por algo que actúa, por un sujeto libre que actúa. Pienso, yo pienso, ¿no? Luego existo, encima diría Descartes, lo que Nietzsche le diría, no, porque el cuerpo piensa, usted puede afirmar que hay un yo, no porque hay un yo, hay una acción de pensar, ¿no? Ese es el gran, es muy importante, ¿no? Para entender toda la inversión que ha llevado a cabo la filosofía y contra la que Nietzsche está reaccionando, ¿no? Pues así como el pueblo separa el rayo de su resplandor y toma este último como un hacer, y señala la palabra, como el efecto de un sujeto que se llama rayo, así la moral del pueblo separa la fuerza de las manifestaciones de fuerza, como si tras el fuerte hubiese un sustrato indiferente a cuyo arbitrio quedase manifestar la fuerza o no manifestarla. No existe tal sustrato, no hay ningún sujeto, ahí está mal, no hay ningún sujeto tras el hacer, el actuar, el devenir. El que actúa es una mera invención añadida al hacer. El hacer es todo. Porque Nietzsche nos está diciendo el pueblo, por culpa del lenguaje, por nuestra gramática, por nuestra manera de utilizar el lenguaje que siempre nos obliga a hablar en sujeto, verbo, predicado, ¿no? Un sujeto, y la acción del sujeto es el verbo representa la acción del sujeto, ha pensado que hay en el rayo hay un sustrato por debajo de la luz, ¿no? que es el sustento de lo que es la luz, ¿no? La noción tradicional de sustancia en metafísica, ¿no? Un sustrato que sostiene las acciones, ¿no? Cuando dice Nietzsche, ahí no hay ninguna separación, eso es por culpa del lenguaje que nos obliga a separar en sujetos y acciones, pero en realidad la luz y el rayo son lo mismo. Es su hacer, su actuar, su propio actuar es lo que hay. Del mismo modo, el fuerte actúa. Y no hay un sujeto al que podamos aplicar la responsabilidad de la acción, sí que no, que su acción y el hecho de ser el sujeto es lo mismo. Solo por el lenguaje separamos esas dos cosas, pero en realidad eso no se puede separar, son lo mismo. ¿Vale? Bueno, me salto unas cuantas cosas del texto que os he enviado. Vamos al punto 4 y volvemos al anticristo. Ya estas cosas de la genealogía de la moral, algunas más os he puesto ahí, pero con esto vale. Volvemos al anticristo, en este caso al aforismo 8, ¿no? Y nos centramos en el tema de la verdad, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en ese carácter más intelectual de la virtud, podríamos decir, por el que tradicionalmente estaría ligado a una dimensión, la verdad a una dimensión más comunitaria, una verdad como algo objetivo, ¿no? Podríamos decir, esa noción de verdad, no la verdad del sujeto que actúa y en sí mismo produce verdad. Hay un texto, una frase de Nietzsche que dice, si haces lo que quieres no puedes equivocarte, no hay error en la voluntad. Cuando uno actúa como quiere, como realmente quiere, ahí no hay error, solo hay verdad. Esa es la verdad nietzscheana. Esa es la noción de verdad nietzscheana. No una verdad extrínseca que tú te ajustas a ella y te conformas como sujeto por ella, sino que en tu actuar hay verdad. Si realmente es lo que quieres, ahí no hay error, dice. ¿Vale? Claro, es una noción un poco intuitiva, de verdad, ¿no? Salto cosas. Vamos al aforismo 8, que dice. Sí, he puesto esto mal. En la medida que se siga, dice, considerando que ese negador, dice en Anticristo 8, calumniador, envenenador de la vida de profesión, el sacerdote, dice, representa una especie superior de hombre, no se tendrá respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? Yo me he centrado en la expresión esta de el hombre contra el mundo real,
¿no? que es una expresión que utilizan en el libro quinto de la ciencia jovial o de la Gaia Ciencia, donde también había recogido este mismo problema, ¿no? ¿Cómo saber qué es la verdad si se escapa del mundo, ¿no? Si escapamos del mundo, si le restamos valor al mundo en relación a otro mundo, ¿no? Si ponemos la verdad en otro mundo, ¿cómo saber qué es la verdad si en realidad ponemos su origen y su sentido en otro mundo que está más allá, ¿no? en el que residiría precisamente el valor, el ser de las cosas, ¿vale? El primer paso precisamente nietzscheano es la denuncia de esta inversión llevada a cabo por este, dice él, abogado consciente de la nada y de la negación, que es el sacerdote. Lo que hay detrás de la verdad y del conocimiento entendidos tradicionalmente es una acción moral, va a decir Nietzsche, a juicio de Nietzsche, una decisión primera que inclina la balanza a favor de los elementos estables, incondicionados, pero eso es una decisión que toma un determinado tipo de filósofo, muy ligado a la teología, diríamos el otro día. Una decisión que, sin embargo, en el último extremo, no puede ser justificada racionalmente a su vez, ¿vale? Sino que procede de aquellos resortes instintivos que a su vez ahora van a ser negados por la rebelión de los esclavos. Esos resortes que le han permitido precisamente al aristócrata sacerdote poner en juego este tipo de interpretación, con su interpretación los niega, cortocircuita esa posibilidad, ¿vale? Ahí estaría la posibilidad, la posibilidad de crear esta forma de verdad. Vamos al quinto y último punto. No sé qué hora es. Son y media. Pues acabo ya. Así. Vamos al quinto y último punto en el que, como os decía, me gustaría añadir unas notas sobre el poder de seducción, de que estos elementos morales, lo bueno, lo verdadero, en tanto que moralmente planteados, ¿no? Y esta es la moral, esto que acabamos de ver, se valen precisamente para abolir la acción entendida como la acción personal, el modo de valorar por uno mismo, ¿no? Luego señalaré, como os decía, al principio de la charla, unos cuantos textos, un par de textos sobre la relación de la filosofía como un saludable, esos términos tan nietzscheanos también de lo sano y lo enfermo, saludable ejercicio de la crítica, ¿no? Y con el de la virtud también entendida como salud. Fijaos, Nietzsche reclama muchas veces en su obra, como decía antes, su papel como el primer inmoralista, ¿no? El objetivo del inmoralismo nietzscheano será, por una parte, poner entre paréntesis toda la confianza en las categorías de la moral cristiana, ¿no? La moral cristiana utiliza unas categorías que tienen que ser sometidas a crítica, una confianza que precisamente se ha hecho valer, como hemos visto, gracias a la supuesta incondicionalidad de sus principios. Son incondicionados, esto no está sujeto a condiciones, son universales, valen para todos, este tipo de cosas. Y por otra parte, el inmoralismo nietzscheano se va a relacionar también con el proyecto de la transvaloración. En el prólogo Aurora, que es un texto que redacta también en un momento no muy lejano a este del Anticristo, Nietzsche nos alerta de que, como decíamos antes, la confianza en la razón, cita textual de él, la confianza en la razón constituye en cuanto tal un fenómeno moral. Esto es muy importante en Nietzsche. Entender que la confianza en la razón, ser racionales, no se puede justificar racionalmente, sino que hay un acto de fe ahí, dice él. Constituye un fenómeno moral. Eso lo dice en el prólogo Aurora, en el aforismo 4. La crítica nietzscheana precisamente a la razón dogmática, a la razón metafísica y a la moral cristiana, en tanto que construcciones culturales, desde el inmoralismo, van a compartir el mismo argumento final. Tanto el cristianismo como la metafísica se han elevado, a decir Nietzsche, se han elevado, en último término, gracias a un instinto para la fe. Un instinto para la fe. A una cierta fe, a una cierta confianza que no se puede demostrar racionalmente, que es creer en la razón, ¿vale? Lo que subyace a la razón, a la moral, a juicio de Nietzsche, no son en ningún caso elementos esencialmente racionales o esencialmente morales, sino que es necesario un momento valorativo previo que los conforme como tales, es decir, el momento valorativo que les otorga valor a esos elementos en tanto que verdaderos, buenos, bellos, o en última instancia respondería a una fe. Fijaos en este texto. ¿Qué es pues este enorme poder que desde hace milenios engaña así a los filósofos y arruina la razón de los razonables? Aquel instinto, aquella fe
que exige el cristianismo. Es el instinto gregario mismo, la fe gregaria del animal hombre, el anhelo gregario de someterse plenamente a una autoridad. El mismo que a partir ahí en Errata, del instinto gregario alemán, Kant ha bautizado como imperativo categórico. De hecho, el mayor alivio y beneficio para animales gregarios, amenazados, vacilantes, delicados, débiles, es tener alguien que mande absolutamente. Una guía del rebaño es su primera condición vital. Los brahmanes eran entendidos en este alivio, los jesuitas también. Casi en todos los monasterios es esta la propensión fundamental. Quitarse de encima, por fin, la agitación externa que conlleva el mandarse, que conlleva el actuar, que conlleva el valorar por uno mismo. El efecto gregario nos empuja a encontrar una autoridad en la verdad, en el bien, en lo bueno, extrínseca a nosotros, que nos quite ya por fin esta insoportable, imperiosa necesidad de hacernos dueños de nuestra propia vida. ¿Vale? Es mucho mejor que te diga lo que tienes que hacer que tener que andar tú toda la vida ejerciendo, ¿no?, de intérprete, de valorador, de contraponer el mundo a ti, a ver exactamente qué es lo que te pasa a ti. Ese instinto para la fe es también el instinto, bueno, esta frase es femenino, eso abriría otro territorio que mejor no. Que también están nosotros, el instinto femenino. Vale, están todos. Nos quedamos con eso. Bueno, el arrebatador poder de seducción de la moral, ¿vale? La circe de la moral, la circe moral irá en otro caso, que anula toda la fuerza de la reflexión y todo el poder de la duda de los filósofos, no es en definitiva, la verdad, Nietzsche, más que un irrefrenable impulso que ha empujado al hombre en su evolución a tener siempre algo o alguien que mande, ¿vale? Para de esta manera eludir la agitación externa que dice aquí, que conlleva el mandarse a sí mismo. Este impulso del animal hombre es el que permite precisamente la inversión que recorre toda esta desastrosa historia de la filosofía que va de Platón a Schopenhauer, de Kant por Kant, Descartes, y que precisamente ha llevado a todos los filósofos a poner en otro lugar, en otro mundo, el fundamento último bajo la forma de un incondicionado. Pensad en lo que queráis, el bien en sí, el espíritu puro, el motor inmóvil, Dios, ¿vale? Todo aquello que por su estabilidad ontoepistemológica, podríamos decir, llamamos ser, en el sentido fuerte del término. Ahora bien, ¿cómo ha conseguido evitar hasta ahora la moral, entendida, claro, como compasión, la moral del cristianismo, el ejercicio de la crítica? ¿Vale? ¿Por qué es tan seductora esa manera de entender las cosas? ¿No? ¿Por qué es tan seductor que dejemos de actuar, a entregarnos a una moral o a una verdad que no sabemos si es la nuestra en último término, ¿no? Si la moral ha evitado hasta el momento el ejercicio de la crítica es precisamente gracias a la retórica de su propio discurso, ¿no?, su propia capacidad para persuadir. Fijaos en este texto de Nietzsche. Dice, la moral no solo dispone de una serie de medios coercitivos para mantenerse a distancia de las manos críticas y de los instrumentos de tortura. Su seguridad descansa, antes bien, en un cierto poder de seducción que domina perfectamente. Me refiero a que es capaz de entusiasmar. A veces le basta una mirada para paralizar la voluntad crítica o incluso ponerla de su lado. A veces consigue incluso que dicha voluntad crítica termine volviéndose contra sí misma y clavándose su propio aguijón igual que un escorpión. Desde hace mucho tiempo, la moral es experta en todo tipo de artimañas en lo referente al arte de convencer a la gente. Y es que en todas las épocas, desde que existe la palabra y la posibilidad de convencer, no ha habido mejor maestra en el arte de seducir que la moral. Vamos a volver al anticristo y ya voy acabando. Al aforismo 9 en el que se afirma precisamente de los teólogos, en la línea de lo que veníamos diciendo antes, que quien tiene sangre de teólogo en su cuerpo llama fe, precisamente, al pathos que crece de aquí. Cerrar, dice Nietzsche en Anticristo 9, cerrar los ojos ante uno mismo de una vez por todas para no tener que sufrir la visión de una falsedad incurable. De esta óptica defectuosa, respecto a todo, se extrae una moral, una virtud, una santidad.
¿vale? Anticristo 9. Bueno, voy cerrando. A modo de conclusión, lo que os decía, ¿no? Vamos a reconducir esto hacia el tema de la salud. No voy a cerrar, como os decía al principio, de una manera muy no se puede esperar de una conferencia ni nada parecido, pero bueno, voy a citar los dos textos. Yo sigo pensando en estas cosas, tampoco las tengo tan claras. Cito dos textos y lo dejamos un poco ahí. Dos aforismos que relacionan por una parte el ejercicio de la filosofía, entendida como crítica, es decir, entendida como la capacidad de ser uno mismo, ¿no? De no cerrar los ojos, como decíamos hace un momento, ante uno mismo, por otra parte, la noción nietzscheana de virtud, ¿no? Y esta, a su vez, con cierto estado de salud. Creo que podemos conectar de manera interesante la noción de filosofía que apareció en la sesión anterior con la de virtud aparecida en esta y ver cómo ambas se entrecruzan en una cierta noción de salud, ¿vale? Dos textos de Gaia Ciencia, o la ciencia jovial. En primer lugar, el prólogo, también de esta época muy lejano a los textos de Anticristo, en el que toma como punto de partida la relación entre salud y filosofía, en cada persona, por supuesto. Nietzsche establece la siguiente diferencia tipológica fundamental. Dice Nietzsche, en un individuo, esto no sé si os los he puesto. No. Bueno, os los leo. En un individuo con sus carencias, las que filosofan, en otro son sus riquezas y sus fuerzas. ¿Vale? En un individuo son sus carencias las que filosofan, en otro son sus riquezas y sus fuerzas. Prólogo a la Gaia Ciencia, aforismo 2. A partir de esta idea, Nietzsche plantea la pregunta que a su juicio más propiamente concernaría al filósofo, ¿no? ¿Qué sucederá precisamente con el pensamiento impulsado bajo la presión de la enfermedad? La respuesta de Nietzsche es que precisamente allí donde el cuerpo enfermo ha filosofado, encontramos que la moral, dice, no ha sido problematizada. El cuerpo enfermo no es crítico, no problematiza la moral, se deja llevar directamente por la moral así entendida, por las ideas, los ideales, puestos en juego por otro, ¿no? Como antes decíamos, la seductora retórica de la moral, del mismo modo, el cuerpo enfermo también impulsa, empuja, seduce, dice Nietzsche, y este texto es suyo, inconscientemente hacia el sol, la quietud, la suavidad, la paciencia, la terapia, el alivio en cualquier sentido. El cuerpo enfermo, dice, nos impulsa, nos empuja, nos seduce, dice, inconscientemente, ¿hacia dónde? Hacia el sol, hacia la quietud, la suavidad, la paciencia, la terapia, el alivio en cualquier sentido. No hacia la guerra, hacia la paz de moralista que encuentra en los ideales de otro la tranquilidad, ¿no? El otro texto, la tranquilidad que busca el sacerdote, el aristócrata sacerdote, porque sabe que no puede ganar. En otro texto, bueno, que no puede ganar, aunque en realidad lo ha ganado, ¿no? De otra manera, ¿no? Y el otro texto con el que me gustaría concluir se centra precisamente en la relación entre virtud y salud, ¿no? En unos términos bastante parecidos a los que hemos manejado para la filosofía, y es el aforismo 120. Se titula La salud, simplemente de la Gaia Ciencia. Así, aquí. Es que está en dos, porque es un poco largo. Es un poco largo, pero merece la pena leerlo, porque vais a ver cómo encaja todo lo que hemos ido más o menos contando. Dice, la más estimada fórmula médica de la moral, cuyo autor es Aristón de Quíos, la virtud, dice, es la salud del alma. La virtud es la salud del alma. Debería ser transformada, a juicio de Nietzsche, para ser utilizable, por lo menos en la siguiente. Tu virtud es la salud de tu alma. Tu virtud es la salud de tu alma. Pues no existe una salud en sí misma, y todos los intentos por definir un asunto de esa especie han fracasado estruendosamente. Para determinar lo que haya de significar salud, para tu propio cuerpo, todo depende de tu meta, tu horizonte, tus fuerzas, tus impulsos, tus errores y especialmente de los ideales y fantasmas de tu alma. Por eso existen incontables saludes del cuerpo, y mientras más se permitan nuevamente alzar su cabeza al hombre individual e incomparable, mientras más se desprenda el dogma de la igualdad de los hombres, más de la igualdad, de la imposibilidad de diferenciarnos unos a otros, más han de perder también nuestros médicos el concepto de una salud normal, junto al de una dieta normal,
y curso normal de la enfermedad. Y solo entonces habrá llegado el tiempo en que se podrá reflexionar acerca de la salud y la enfermedad del alma y establecer la virtud más propia para la salud de cada uno, la cual, por cierto, podrá aparecer para uno como la virtud contraria a la de la salud de otro. Vale. Bueno, seguiría un poco el texto, pero bueno, yo creo que lo dejaría aquí ya más o menos, ¿no? Viendo un poco estos textos de la salud, cómo podemos coincidir salud con tu propia salud, con tu virtud, cómo está en juego la crítica y cómo ese planteamiento coincidiría con lo que Nietzsche trata de recuperar como una virtud al estilo del Renacimiento frente a la virtud del cristianismo, ¿no? Cómo se juegan, y ahí hay una noción de verdad, la noción de verdad, porque el discurso moral, el discurso práctico, el discurso tiene una dimensión dentro del planteamiento teológico, filosófico del cristianismo, donde moral, verdad, lo bueno, lo verdadero, van unidos, van de la misma mano, ¿no? En una determinada acción, bueno, en realidad una inacción, porque los valores, si entendemos por acción el hecho de valorar, lo que nos están cortocircuitando, colapsando o impidiendo que hagamos es precisamente el ejercicio de valorar por nosotros mismos. Con lo cual, ya sabemos lo que es la verdad, ya sabemos lo que es lo bello, ya sabemos lo que es lo bueno, en sí mismos, camuflados en esa trinchera de que es lo mismo, y no tengo ninguna necesidad de activar mi ejercicio de actuar como un interpretador, como un generador de mis propios valores. ¿Vale? Y aquí lo dejaría. Muchas gracias.